Estamos de regreso en su programa En Buena Onda. Hoy nos acompaña la profesora Ineida Machado, que es docente e investigadora de la Escuela de Filosofía en la Facultad de Humanidades, y su área de expertise ha sido la bioética. Y usted, profesora, ha desarrollado un tema muy especial en sus escritos y en sus conferencias, que es el de la dignidad de la naturaleza. ¿Qué es eso? Porque hasta donde yo entiendo, la naturaleza no es propiamente un ser vivo como para considerarlo digno. Sería un ecosistema, un conjunto de seres vivos, pero en ella en sí misma no pareciera ser un ser vivo. Sí, Gabriel, es un tema apasionante esto de trabajar sobre la dignidad de la naturaleza, porque obviamente que desde la perspectiva humanística y filosófica en particular, el término de dignidad como valor se le ha adjudicado exclusivamente al hombre, al ser humano, pues al hombre y la mujer. Pero desde el punto de vista de la ética aplicada y de estos desarrollos que hemos venido teniendo trabajando con esta temática, nos hemos encontrado con que ese término discutido tanto para definir al hombre como un fin en sí mismo, más no como un medio. Es decir, hay un pensador alemán, Immanuel Kant, que trabajó muchísimo esto y decir, bueno, el hombre se diferencia de las cosas en tanto que las cosas tienen un precio. Y el hombre y sirven como medio, mientras que el hombre es un fin en sí mismo, ¿no? No puede tener un precio, no se puede cosificar. Pero bien, la naturaleza, donde convergen también seres vivos, las plantas, los animales, por tener vida, precisamente por tener vida, y de la cual formamos parte nosotros como seres humanos, nos nutrimos de ella, nos relacionamos con ella, necesitamos de las plantas para respirar, para alimentarnos, necesitamos de los animales también para la productividad y para la alimentación. Nosotros les prolongamos, proyectamos esa dignidad a estos seres vivos, y por lo tanto la naturaleza en sí, como totalidad, como tú lo mencionabas, adquiere la dignidad también del hombre. Por lo tanto, ella asume, no conscientemente, porque no podemos hablar de que hay una conciencia en las plantas para ello, ni hay una conciencia en los animales para ello, pero lo asume por la vía de lo que se le traslada del hombre hacia ella, una dignidad. Es decir, ellas merecen el respeto, ellas merecen tener su calidad de vida digna, es decir, crecer, multiplicarse, morir dignamente, y no utilizar las plantas y los animales para beneficio propio exclusivo de la mercantilización del hombre, del consumismo irracional, etcétera, sino que merecen un respeto. Es decir, no es posible la deforestación irracional que existe, no debe ser la masacre que tenemos para la mera rentabilidad. Tiene que haber un punto de equilibrio. Debe haber un punto de equilibrio, un punto. Pero ¿quién debe poner ese punto? ¿El Estado? Es decir, porque cuando un Estado prohíbe a una corporativa decir, bueno, ya usted no va a podar más árboles, ahí se genera cierta fricción. O sea, el Estado debe asumir el papel de adquirir una conciencia ecológica y ponerle freno a las empresas que llevan a cabo deforestación, ¿o? Bueno, has introducido un término de la filosofía política bien interesante, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado, diría? El papel del Estado como garante de las condiciones de vida de las comunidades en las cuales ejerce entonces el gobierno, que es el otro papel, debería estar atento a eso. En el mundo contemporáneo, digamos así, no en todos los estados existe el cumplimiento de ese rol de garantía para poder vivir en mejores condiciones, y eso ha hecho que evidentemente las condiciones de vida de la humanidad y de las condiciones de vida, el deterioro de la naturaleza se haya acrecentado de manera, yo diría que avasallante, de manera incontrolada. Esa ha sido precisamente una de las causas. No ha habido una institución, una instancia que reflexivamente, conscientemente haya asumido precisamente el control ponderado, el equilibrio del manejo de la naturaleza en beneficio de ella misma. ¿Por qué? Porque hasta hace mucho tiempo se veía al hombre, inclusive algunas religiones lo plantean en sus pautas, ¿no? Y dominar prácticamente la naturaleza, prácticamente lo conducen, incitan al hombre a que destruya la naturaleza, ¿no? Bueno, pero yo, disculpa, aquí hay un punto de debate. Sí, yo no creo que esas religiones, obviamente las religiones monoteístas, porque eso es una idea que está en el Génesis, no están diciendo propiamente que destruyan la naturaleza, sino que la dominen. Hay una frase de Bolívar, que muchas veces evocada, que si la naturaleza se opone, pues lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Yo creo que antes del advenimiento de la ciencia, el hombre vivía temeroso de los truenos, etcétera, y me parece a mí que
que lo que ese texto nos invoca es, bueno, a no sentir temor frente a la naturaleza que muchas veces nos puede sobrecoger y abrumar. Claro, sí, te adelantaste. Lo que quería yo decir era eso, precisamente que se tomó eso de una manera distorsionada y no solamente se asumió en términos de temor y de superioridad, porque durante nuestras culturas aborígenes, en el caso nuestro y mucho tiempo atrás en la historia, por supuesto que eso era superior porque no tenía explicación. Todos esos fenómenos naturales no tenían una explicación y por lo tanto era superior a su capacidad explicativa de ello. Posteriormente, no solamente es que se ha explicado todos esos fenómenos, sino que se ha intentado, y en algunos casos se ha logrado, hasta controlarlos, pues. O sea, ya hay conocimiento de que con la tecnología contemporánea y con la capacidad del hombre, se puede producir una lluvia, por ejemplo, hacer que caiga una lluvia cuando no se esperaba que cayera una lluvia. Bueno, en la represa del Guri se planteó eso. Ese debate salió a relucir, ¿no? En ese momento, pero ya se debatía sobre eso mucho antes de lo del Guri y en otros lugares del mundo y en distintas conferencias internacionales. Entonces, sabemos que ya la naturaleza no era que estaba frente al sujeto, frente al hombre y estaba allí para contemplarla o para dominarla, para estar en ella, sino que ahora se sabe que nosotros somos parte de esa naturaleza, que somos parte y en la medida en que destruyamos la naturaleza, en la medida en que no tengamos control, en la medida en que la veamos de otra manera distinta, también nos estamos lesionando nosotros mismos y esa es la conciencia a la cual llamamos desde la ética de la vida, llamamos para que se mire, no solamente se mire, sino que se vea con claros ojos de pensamiento y con claros ojos de argumentación, cómo hacer para, en los pequeños grupos, empezar por lo concreto, por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestra institución, e ir multiplicando eso para que la humanidad tome conciencia acerca de que vamos hacia un no sé dónde vamos. Es decir, a eso. No sabemos hacia dónde vamos porque nos estamos autodestruyendo y eso puede conducir verdaderamente a que la vida tome otra dimensión. Inclusive yo voy más allá, yo creo que habrá que hablar de otro nombre, de otro término, no lo veremos nosotros, no estaremos nosotros a lo mejor con eso, pero yo creo que van a venir otras categorías mucho más adelante para redefinir lo que hoy llamamos vida, lo que hoy llamamos muerte, lo que hoy llamamos ética. Es decir, tiene que haber. Por ejemplo, si se logra, la inteligencia artificial logra desarrollar sus potencialidades, sí, ciertamente en un futuro habrá que plantearse si un robot, por ejemplo, podría tener los mismos derechos que un ser humano. Eso podría ser una problemática. Ahora, la mayor preocupación ecológica que tenemos en el siglo XXI es el tema del calentamiento global. Sí, evidentemente. ¿En qué consiste eso y qué tan serio es? ¿Qué tan grave? Yo no tengo así como que las cifras, las elementos cuantitativas para ello, pero sí podía generalizar, decir que es bastante grave porque eso ha repercutido inclusive en los cambios de las épocas del año, ha modificado, ya no sabemos, hay quienes se plantean, bueno, pero estamos en verano, estamos en invierno, estamos en otoño, los países que tienen las 4 estaciones se están planteando eso, que no saben qué hacer porque ha habido una modificación violenta de aquello, por ejemplo, el deshielo, ¿verdad? Tengo entendido que ha aumentado la temperatura promedio 1 grado centígrado en un siglo, sí, que es bastante. Sí, es bastante. Entonces, los polos, los deshielos que tenemos que ya en presencia, que estamos, no solamente es ver cómo ya esos bloques ya no están en las dimensiones en que estaban y permanecen los tiempos en que debían permanecer, sino que también la flora, la fauna de todo, hacia donde van las corrientes de los ríos, de los mares, ha modificado todo el ecosistema. Entonces, bien grave, tenemos lo que llaman los huecos, el hoyo planetario, que lo llaman algunos, ¿verdad? Nos hemos encontrado con eso y no sabemos hasta dónde va a conducir este problema del calentamiento global, ¿no? La contaminación es consecuencia del calentamiento global o viceversa. El calentamiento global es una derivación de la contaminación ambiental, todos esos sprays, todos esos elementos que utilizamos y que nos benefician, entre comillas, la calidad de la vida y nos hacen práctica la vida, ha tenido sus consecuencias nefastas, pues. Entonces, para nadie es un secreto que uno de los avances tecnológicos muchísimo de más significación ha sido la construcción del avión, los instrumentos de aviación. Pero ¿cuánto está costando precisamente para el calentamiento global aquello? Entonces, por un lado hay un beneficio. Los llamados gases tipo invernadero. Sí, porque nos ha cortado las distancias, ¿verdad? El poder viajar, estar en 6 horas entre un continente y otro, evidentemente que es un mejoramiento de la calidad de vida, de la comunicación,
Pero por otra parte, eso ha traído sus consecuencias. Entonces, ¿cómo detener eso? Nos dicen, bueno, cuando planteamos esto, pero es que ustedes quieren detener la historia, quieren volver al hombre de las cavernas, están en contra de la tecnología. No, no es que se está en contra de la tecnología ni el avance, pero sí creo que hay que detenerse un poco a reflexionar hacia dónde vamos, cómo vamos y qué hacer frente a las nuevas tecnologías, cómo establecer un criterio ponderado frente a las consecuencias y los beneficios. Es decir, ¿quién construye la balanza entre beneficio y consecuencia en cuanto al avance científico y tecnológico? Y eso es parte de la bioética, eso es parte de la ética de la vida. Claro, pero me imagino que también una dificultad será, bueno, precisar el límite. Es decir, vamos a prohibir o no los aviones, vamos a prohibir o no los carros, porque ciertamente es irracional plantearse que no haya más vuelos, pero como usted dice, habrá que poner un límite. Pero sospecho yo que los eticistas discutirán entre ustedes, bueno, ¿dónde exactamente colocar ese límite? Bueno, el problema el problema del límite también es otra discusión, pero yo creo que más bien es plantearse en tecnologías alternativas, ¿no? Que neutralicen un poquito. El hecho de que hoy ya se estén utilizando, por ejemplo, los beneficios